Ahora bien, pasemos ahora concretamente a la hipótesis de trabajo de Lerner. Ella va a plantear, eh, eh, me parece primero que está bueno ver cuál es la hipótesis para después ir viéndola en profundidad. Ella plantea que la apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases, o sea, antes de la jerarquización social. Su uso como mercancía está de hecho en la base de la propiedad privada. Bueno, esto es clave, ¿no? Y ahí discute con Engels, Lerner, porque Engels va a decir que primero viene la propiedad privada y después se da la apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres. Y Lerner va a decir que no. Primero los hombres se van a apropiar de la capacidad reproductiva de las mujeres y de ahí surge la propiedad privada, ¿no? Y esto se da antes del proceso de jerarquización social. Primer punto. Segundo punto, ella va a decir, en algún momento durante la revolución agrícola, es decir, durante el neolítico, cuando aparece la agricultura y también, bueno, la ganadería, unas sociedades relativamente igualitarias, con una división sexual del trabajo basada en sus necesidades biológicas, dieron paso a unas sociedades mucho más estructuradas, en donde la propiedad privada como el intercambio de mujeres eran comunes, ¿no? Entonces va a decir, bueno, teníamos antes, hay un momento durante la revolución agrícola, o sea, durante el neolítico, hay que tener en cuenta que este proceso del neolítico es un proceso de larga duración, ¿no? En algún momento durante la revolución agrícola, sociedades que eran relativamente igualitarias, donde la división del trabajo era más complementaria y funcional, dieron paso a sociedades más estratificadas, ¿no? Donde el intercambio de mujeres era común. Entonces dice, las primeras sociedades, estas sociedades más igualitarias de cazadores y recolectores, eran más, dice, fueron a menudo matrilineales y matrilocales. Y acá es clave, ¿no? La matrilinealidad se refiere a cómo se organiza la descendencia, cómo se define la descendencia de los grupos de parentesco, ¿no? Si es una ascendencia matrilineal, significa que tus antepasados están definidos por tu madre, tu abuela, tu bisabuela. En cambio, en una patrilineal sería tus antepasados están definidos por tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, ¿sí? O sea, el linaje en una sociedad matrilineal corre por la vía femenina y en una sociedad patrilineal el linaje corre por la vía masculina. Y lo matrilocal y lo patrilocal tiene que ver con a dónde se va a vivir una pareja cuando se une, si se va a vivir a la familia de la madre o si se va a vivir a la familia del padre. En las sociedades matrilocales, cuando se une una pareja, esa pareja va a vivir a la familia de la madre, ¿no? Entonces se expande la familia materna. En cambio, en las sociedades patrilocales, cuando una pareja se une, esta se va a vivir a la familia del hombre, ¿no? O sea, en esa pareja se va a ir a vivir a la familia del hombre. Por lo tanto, se expande la familia masculina. Y lo que va a decir es que en estas primeras sociedades, cazadoras y recolectoras, las relaciones de parentesco estaban articuladas de manera matrilineal y matrilocal, y en cambio, posteriormente, cuando se jerarquiza la sociedad, se da la revolución agrícola, se empieza a dar un tipo de organización parental patrilineal y patrilocal, ¿no? Por otro lado, ella va a decir, bueno, que las sociedades más complejas presentaban una división del trabajo que ya no se basaba solo en las diferencias biológicas, sino que también se basaba en las diferencias de jerarquías, en las diferencias de poder, de algunos hombres sobre otros hombres y sobre todas las mujeres en su conjunto, ¿no? Es bastante amplia la hipótesis, así de entrada no la vamos a comprender, hay que leer bien el capítulo 2 en profundidad para entenderlo. Bueno, ahora pasemos punto por punto. Empecemos con la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Qué va a plantear Lerner? Que la situación de necesidad que tenían estas comunidades cazadoras y recolectoras
debido a, bueno, a que la vida adulta era muy corta, que la mortalidad infantil era muy amplia, dio lugar a una primera división del trabajo, ¿no? Donde las mujeres hacían de madres y se ocupaban de las tareas que se amoldaban a su tarea de ser madres y de cuidar a los niños. Por lo tanto, no van a realizar actividades que les hagan exponerse al peligro, ¿no? Y que atenten contra la supervivencia del grupo. Entonces, ¿ella qué va a decir? Esta primera situación de necesidad va a dar lugar a esta primera división del trabajo. Esta división sexual del trabajo fue funcional, o sea que fue por una cuestión de utilidad, de necesidad, fue aceptada tanto por hombres y mujeres a la par y no suponía desigualdad. Entonces dice, los grupos que no ponían en peligro la vida de las mujeres y los niños fueron los grupos que mejor se adaptaron y mejor sobrevivieron. O sea, ella dice, no es que hubo una única forma de división del trabajo, hubieron diversas. El tema es que los grupos que pudieron proteger o dieron una división del trabajo que protegía mejor a las mujeres y a los niños, tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces dice, la primera división sexual del trabajo parece provenir de la diferencia biológica, o sea, parece que se da por esta diferencia biológica de que las mujeres tienen hijos y los hombres no. Y ella dice, bueno, solo acepto esta explicación biológica en los primeros estadios de la evolución humana, ¿no? En los primeros homínidos. Pero después, la dominación masculina es un fenómeno histórico. Surgió de una situación determinada por la biología, ¿no? Surgió de esta situación, de esta división de tareas, pero con el paso del tiempo se convirtió en una estructura creada e impuesta por la cultura. Es decir, ella acepta que en un primer momento había una división de tareas funcional, aceptada, acorde a las necesidades de supervivencia de estos grupos humanos. Ahora, el hecho de que posteriormente se siga reforzando esta división de tareas y a las mujeres se les siga asignando las actividades de reproducción, es un hecho de la cultura, es un hecho de cómo la sociedad se organiza y cómo se va imponiendo a través de la cultura estos roles, ¿no? Y ahí entra la cuestión del género nuevamente, ¿no? ¿Qué se esperaba de la mujer en esa sociedad concreta? Bueno, justamente, que sea madre, que se reproduzca porque necesitaba la supervivencia del grupo, que cuida a sus hijos adecuadamente. Y después, este rol inicial que se le dio en un primer momento de la evolución humana a las mujeres, después se va a seguir reforzando a lo largo del tiempo, incluso en un contexto donde ya no es necesario reproducirte para sobrevivir, donde la sociedad ya estaba más desarrollada, donde ya no tenían problemas demográficos. Pero ¿cuál va a ser el tema clave que ahora lo vamos a ver? Cuando se desarrolla la agricultura, va a ser mucho más importante tener mucha población, ¿no? Porque justamente de esa capacidad de trabajo, de esa población, va a venir mayor excedente en la agricultura. Y ahí es que se va a reforzar cada vez más las tareas de reproducción y de cuidado de las mujeres, ¿no? Justamente para tener más mano de obra en sociedades agrarias. Ahora bien, pasemos a esta cuestión de las estatuillas femeninas que aparecen en el Paleolítico y en el Neolítico, ¿no? Estas son las primeras formas de representación humanas antropomórficas que se dan. Y es muy curioso porque se dan en diferentes regiones a lo largo del mundo, se dan en Europa, aparecen estatuillas de esta manera en América, aparecen en el Cercano Oriente. Se han dado muchas interpretaciones al respecto, las interpretaciones más comunes explican que, bueno, son figurillas que explican el culto a la fertilidad, ¿no? El culto a la mujer, el culto a la madre. Hay diversas interpretaciones, muchas han tomado estas estatuillas para decir, bueno, ha existido un matriarcado en algún momento, ¿no? Lerner claramente descarta esa hipótesis, pero sí lo que va a tomar ella es la veneración, ¿no? Que se le hacía en el contexto del Paleolítico, ¿no? En sociedades cazadoras y recolectoras, donde la supervivencia del grupo era crítica, donde muchos grupos incluso quizá no sobrevivían. El
no el poder, pero sí el prestigio o la adoración o la concepción que se tenía, ¿no?, sobre las mujeres en ese momento, va a dar lugar, bueno, a esta especie de culto, eh, con esas estatuillas, por ejemplo, la que ven a la izquierda, es una estatuilla del sexto milenio antes de Cristo en Cataluyuk, en Anatolia. Es una mujer que, bueno, entre piernas está pariendo, ¿no? Bueno, estas estatuillas dieron lugar a múltiples interpretaciones. Pero Lerner lo que va a decir es justamente cómo estas sociedades interpretaban la capacidad reproductora de la mujer no como algo digno de veneración, ¿no? O sea, gracias a este trabajo, a la reproducción y al cuidado, se lograba la supervivencia del grupo, era algo simbólicamente muy fuerte, ¿no? Y acá tenemos nuevamente el análisis de lo simbólico, ¿no?, en la sociedad. Bien, pasemos ahora al Neolítico, al desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Bueno, nuevamente, en el momento en que se desarrolla el Neolítico, los sistemas de parentesco tienden de pasar de la matrilinealidad a la patrilinealidad, surge la propiedad privada, surge un excedente económico. Las condiciones materiales del desarrollo de la agricultura exigen cohesión del grupo y una continuidad temporal, es decir, el proceso cíclico de la agricultura, ¿no?, donde en un periodo estás condicionado por el periodo anterior, ¿no?, porque vos para volver a cosechar necesitas las semillas, es todo un proceso cíclico, que lo que dice Lerner es que esto va a reforzar la estructura de la unidad doméstica, donde los trabajadores de un ciclo productivo están en deuda con el ciclo productivo anterior, ¿no? Entonces la producción se vuelve central. Y en estas sociedades agrarias lo que se va a volver central también va a ser la necesidad de la reproducción y de incrementar la densidad demográfica. Entonces Lerner lo que va a decir es que esto va a reforzar la influencia de hombres y ancianos y el hecho de que los grupos deseen adquirir más mujeres y más niños, ¿no? Porque entonces dice, ¿por qué se intercambian mujeres y no hombres? Bueno, justamente la capacidad reproductora de la mujer va a ser clave en esa respuesta, ¿no? Capturar a un hombre o intercambiar a un hombre supone menos reproducción que lo que implica capturar a una mujer, ¿no? Ella va a decir que la ganadería, por la fuerza que implicaba, sí, por la fuerza que implicaba y por otras cuestiones, esta cuestión de que las mujeres van a preferir actividades que se adecúen a su labor de madres. Lerner va a decir, bueno, la ganadería va a ser desarrollada por los hombres y la agricultura arada, que inicialmente exige fuerza masculina, también reforzó el control masculino sobre los excedentes. Esto no significa que las mujeres no participaron del proceso de desarrollo de estas actividades. Lo que ella quiere decir es que ellas se enfocan en la propia acción del excedente, ¿no? Y cómo quienes estuvieron principalmente de manera activa en estas actividades. Sobre la propiedad privada, bien. Bueno, ella nuevamente tomando a Engels, ella va a decir, bueno, todas las sociedades agrícolas cosificaron la capacidad reproductiva de las mujeres. Estos sistemas parecen tener una ventaja en lo que respecta a la expansión y apropiación de excedentes por encima de aquellos basados en una complementariedad entre los sexos. O sea, es decir, las sociedades que cosificaron la capacidad reproductiva de la mujer tienen una ventaja demográfica respecto a las que no lo hicieron. Entonces ella dice, bueno, ante una situación de amenaza de la supervivencia se va a buscar más reproductores, es decir, se va a buscar más mujeres, y ahí surge el intercambio, ¿no? Dice, la apropiación de hombres como cautivos no cubriría las necesidades de supervivencia. Por lo tanto, la primera apropiación de propiedad privada consiste en la apropiación del trabajo reproductor de las mujeres. ¿Y esto de qué manera se va a dar? ¿No? Bueno, justamente con un aspecto clave es la conformación de la familia patriarcal, ¿no?, que después lo vamos a ver posteriormente con el desarrollo del Estado, porque va a aparecer también en los códigos legales. Esta cuestión de que el padre tiene poder sobre la mujer y sobre los hijos, ¿no?, poder de decisión. Esta cuestión de, bueno, los arreglos matrimoniales. Pero toda esta cuestión, que son aspectos culturales, que en un punto
implican la apropiación de esta capacidad reproductora de las mujeres por parte de los hombres, ¿no? Y bueno, para justamente, como decía Gerda Lerner en sus presupuestos, ella trata de no dar un análisis, una hipótesis unicausal, ¿no? O sea, que una causa explica la subordinación. Ella va a decir, no, son múltiples causas, que están interrelacionadas, y como no hubo un proceso de formación del patriarcado, sino que se pudo haber dado de múltiples maneras, este, estos diferentes factores, estas diferentes causas, este, puede alguna tener más peso que otra en determinada sociedad, eh, puede una aparecer y otra no, pero bueno, lo importante es ver esta multicausalidad en su explicación de los orígenes de la subordinación de las mujeres. Entonces, para hacer un esquema que más o menos redondee y que para hacer un esquema, no, digamos, más ordenado sobre los diferentes postulados que ella plantea, tenemos por un lado la división funcional del trabajo, o sea, esta primera división de tareas que realizan los primeros homínidos, ¿no? Que es funcional, es decir, es aceptada, no implica desigualdad, sino que lo hacen por una cuestión de supervivencia. Se va a enfocar en los cambios en las relaciones de parentesco, ¿no? En el pasaje de la matrilinealidad a la patrilinealidad, en el pasaje de la matrilocalidad a la patrilocalidad. Se va a enfocar en la apropiación de la capacidad sexual, tomando a Engels, tomando a Lévi-Strauss, ¿no? Ahí se va a enfocar en cómo la capacidad reproductiva de las mujeres va a pasar a ser un bien económico, ¿no? Se enfoca también en el intercambio de mujeres como un aspecto clave, pero ya no como Lévi-Strauss, que decía, bueno, el intercambio de mujeres es el motivo de la subordinación, no. Lerner va a decir, el intercambio de mujeres es un factor que llevó a la subordinación femenina. Se va a enfocar en el pasaje hacia la agricultura y la ganadería, ¿no? Se va a enfocar en el neolítico como un aspecto clave, ¿no? La aparición del excedente, que va a llevar también a la mayor jerarquización social, otro factor importante. Y ahí tenemos nuevamente, ¿no? Ella no solo analiza la desigualdad de género, sino que la analiza en relación a otro tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, la jerarquización social es un aspecto clave. Y también se va a enfocar en la formación de los estados arcaicos, ¿no? Como un momento clave en en la subordinación femenina y en la mayor desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces vemos cómo ella plantea diversos factores, ¿no? Que explican, según su hipótesis, eh, el origen de la subordinación femenina y por qué los primeros estados arcaicos, ella va a decir, van a ser estados patriarcales. Y ahora bien, esto es muy importante. La hipótesis de Lerner es muy compleja, requiere de una lectura atenta, ¿no? Pero lo que nos parece importante a nosotros es, vamos a ver, ¿no? En las clases posteriores, la formación del Estado, ¿no? Y la jerarquización de la sociedad, cómo empieza a haber, sí, diferentes estratos sociales, diferentes desigualdades sociales. Pero por lo general las teorías tradicionales o la mayoría de las teorías de formación del Estado no se enfocan en esta desigualdad de género, ¿no? En esta desigualdad entre hombres y mujeres. Se enfocan en la jerarquización social y en la desigualdad en general, pero no hacen este enfoque de desigualdad. Entonces nos parece muy importante que se tenga en cuenta esta primera subordinación femenina y desigualdad de género para entender, porque está estrechamente relacionada con la jerarquización de la sociedad en general, ¿no? Porque si nosotros sacamos este punto de vista del análisis, vamos a ver cómo, bueno, vamos a ver cómo va a haber hombres militares, vamos a ver cómo va a haber hombres reyes, sumos sacerdotes, y así vamos a ver también que hay campesinos empobrecidos, endeudados y esclavizados, pero lo que perdemos de vista es el hecho de que las mujeres no acceden no es que no acceden, sino que hay una desigualdad primera entre hombres y mujeres mediante la cual los hombres van a ser los que accedan a los principales lugares de poder, ¿no?
Si nosotros no vemos esto, estamos perdiendo de vista un aspecto muy importante en este proceso de desigualdad social, ¿no? De jerarquización social. Entonces, en este sentido, nos parece importante traer la hipótesis de Lerner porque justamente hace hincapié en este aspecto. Y bueno, seguiremos profundizando sobre la hipótesis de Lerner en las reuniones virtuales. Espero que les haya servido para un poco ver qué es lo más importante del texto, ¿no? Porque plantea muchas cosas. Yo creo que lo que les marcamos acá en el Power son como los aspectos que más nos interesan que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos estaremos viendo las próximas reuniones los martes.